Ahí está, grabar. Para que quede. Y ahí está Juan Vieira. Bueno, como le veníamos diciendo antes, lo que vamos a ver es un poco sobre las fundamentaciones físicas de la teledetección, un poco también sobre el espectro visible, vamos a ver el espectro visible y qué parte del espectro visible abarcan o vamos a analizar los distintos componentes terrestres y a ver si sigue la presentación. Ahí está. Básicamente eso, chicos. Entonces vamos a ver la física de la obtención de las imágenes, los tipos de imágenes, cómo están compuestas las imágenes, cómo vamos a utilizarlos para la protección. Básicamente sería eso. Vamos a ver ahora como fundamentación teórica, vamos a ver un poco el espectro electromagnético, como ustedes ya conocen un poco sobre eso, lo vieron un poco en física, ¿no? El espectro visible, y vamos a ver un poco sobre el infrarrojo. El infrarrojo se divide en tres partes, ya vamos a ver. Después vamos a ver emitancia de los cuerpos terrestres, que también algunos sensores eh, tienen algunos rangos que abarcan el infrarrojo termal, que se llama. Ustedes saben, ¿no?, que con un cuerpo, cualquier cuerpo que tenga más de 273 grados Kelvin, puede emitir alguna radiación. Bueno, los sensores remotos las plataformas satelitales tienen capacidad de eh, captar esa emitancia que producen los cuerpos terrestres. También se utiliza para determinar ciertos elementos, ciertos tipos de roca o ciertos minerales, sobre todo. ¿Cuál es el efecto atmosférico? ¿Cuál es el rol que juega la atmósfera, o cuál es podemos decir, el efecto negativo que tiene la atmósfera para la obtención de buenas imágenes satelitales, sobre todo hablando de dispersión que se producen los rayos solares al introducirse a la atmósfera? Vamos a ver cuáles son esos efectos. Y bueno, como todo tiene algo malo y algo bueno, vamos a encontrar también ventanas atmosféricas, que se llaman ventanas atmosféricas, aquellas regiones del espectro electromagnético donde no hay mucha dispersión del espectro electromagnético, como para obtener buenas imágenes satelitales. De hecho, los satélites están construidos en base a esto, base a las ventanas atmosféricas. Todos tienen sus sensores en el radio del espectro electromagnético donde hay ventanas atmosféricas. Vamos a ver un poquitito sobre la historia, cómo se ha ido desarrollando todo esto. Bueno, como les dije, las ventajas de las aplicaciones y los inconvenientes que tienen al aplicar este tipo de técnicas para detectar o para diferenciar distintos tipos de materiales geológicos dentro o en la superficie terrestre con imágenes satelitales. Vamos a ver de dónde podemos conseguir, vamos a ver cuáles son gratis, cuáles son pagas. Hay muchas que son, la gran mayoría de este tipo de imágenes son pagas, ¿no? Sobre todo las mejores, las que tienen más resolución, las que más tienen más banda, etc. Son las que son más caras, digamos. Pero por suerte, hay una cierta cantidad de imágenes que son gratuitas, que es las que vamos a utilizar. Y sobre todo los software que también se utiliza para el tratamiento de estas imágenes satelitales, podemos utilizar las que son gratis, pero las que en este caso el desarrollo de software que son libres son bastante limitados en este sentido, así que vamos a utilizar unos que son pagos, pero que vamos a tratar de instalarlos en las computadoras de una manera práctica.
Ricardo Fernández. Bueno, finalmente vamos a nombrar algunas plataformas y algunos sensores que nos sirven a nosotros como geocensistas para utilizarlos, sea para prospección o para mapeo geológico, o para cualquier tipo de estudios que requiera modificación del terreno. Cualquier tipo de modificación que se produzca en el terreno puede estudiarse a partir de las imágenes satelitales. Luego, cuando tengan dudas, ya saben, pueden parar y preguntar. Teledetección o precisión remota. Hace bastantes años que esta ciencia ya se separó de lo que sería la fotogeología. Recuerden que la fotogeología es la ciencia o la rama de la geología que estudia los cambios o el relieve del terreno a través de fotografías aéreas, que era una de los que fue como el inicio, digamos, de la teledetección, el estudio a partir de fotografías aéreas. La fotografía aérea respecto de las imágenes satelitales tiene muchas desventajas. Muchas desventajas. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con las distorsiones geométricas que se producen al tomar una imagen, una fotografía aérea. Por ejemplo, el efecto más, podríamos decir, más significante que tiene una fotografía aérea es el desplazamiento debido al relieve. Desplazamiento debido al relieve. Es decir, que la fotografía aérea no refleja fielmente lo que está en el terreno y lo que podemos obtener con la fotografía aérea. Se produce una distorsión de ubicación principalmente, es decir, que nosotros observamos una fotografía aérea, no todos los puntos que observamos en la fotografía aérea realmente están en el terreno. Eso porque debido al relieve se produce un desplazamiento. En cambio, eso no sucede en la fotografía, en las imágenes satelitales. Para que una fotografía aérea realmente reproduzca lo que está en el terreno, se tiene que hacer un proceso que se llama ortorrectificación. Ortorrectificación quiere decir cambiar la proyección de la imagen, de las fotografías aéreas, más que las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales, estar el satélite tan alto como a 700 kilómetros más o menos de altitud, no se produce desplazamiento debido al relieve. Y como las imágenes o las fotografías aéreas, los vuelos fotográficos son muy bajos, entonces se produce el efecto del relieve y el desplazamiento debido al relieve. Entonces son bastante limitadas en ese sentido. Y también porque no tienen, son en escala de grises. Las imágenes o las fotografías aéreas son en escala de grises. Y eso muchas veces produce no es conveniente a la hora de identificar distintos tipos litológicos, ¿no? Porque muchas veces uno reconoce el tipo litológico por el color, más que por la textura. En el caso de las fotografías aéreas, solamente está en escala de grises. Entonces es muy difícil reconocer los distintos tipos de grises. Nosotros, nuestros ojos, pueden reconocer hasta 8 distintas tonalidades de grises, mientras que las fotografías están en un rango de 256 escala de grises. No podemos reconocer 256 escala de grises, solo podemos llegar a reconocer de 8 a 16 más o menos escala de grises, dependiendo del ojo de cada uno. Entonces la teledetección es una ciencia relativamente nueva que ha empezado con la carrera espacial, ¿no? La carrera espacial, ya empezamos desde los años, desde la Guerra Fría más o menos, post Segunda Guerra, empezaron a desarrollar la era espacial entre la Guerra Fría, entre la competencia espacial entre Estados Unidos y Rusia, movió
básicamente todo el desarrollo espacial, y de ahí se vinieron desarrollando los satélites, las plataformas, etcétera, ¿no? ¿Qué dice sobre teledetección? Se define como la observación de las características físicas de elementos y fenómenos. Elementos quiere decir los materiales geológicos, ¿no? Los cuerpos geológicos, las rocas, los ríos, etc. Y fenómenos hace referencia a procesos que ocurren en superficiales. Por ejemplo, si hay incendios, las emanaciones de cenizas volcánicas con erupciones, la dinámica, se puede observar la dinámica del río, el avance de las ciudades sobre el terreno virgen, etc. ¿No? Se puede observar cualquier tipo de fenómeno que ocurre a través del tiempo. Obviamente que vamos a entrar en un concepto que se llama series temporales, que tienen las imágenes que toman imágenes a lo largo del tiempo del mismo punto, digamos, en un punto en particular, la Tierra va tomando siempre las mismas imágenes. Eso tiene un concepto que se llama revisita de las plataformas satelitales que vamos a ver más adelante. Entonces, fenómeno de la superficie terrestre utilizando un sensor remoto, es un sensor que está adosado en la plataforma satelital y registra la radiación reflejada o emitida. Acá ese es un concepto muy importante. Anotación. Radiación reflejada. Si es reflejada, ¿de dónde proviene la radiación principal, chicos? Es reflejada. ¿Cuál es la fuente de radiación en el sistema solar? ¿El Sol? El Sol, exactamente. El Sol es la que emite todo tipo de radiación y es la que vamos a utilizar y es la que se refleja. De hecho, cuando es de día nosotros observamos todo, ¿viste? Podemos ver todo porque la radiación solar refleja, ¿cierto?, en los distintos materiales y hace posible que nosotros podamos ver, ¿no? Después, la emitida. Acá es lo que yo le comentaba anteriormente, que cualquier cuerpo que esté a una temperatura mayor a 273 grados Kelvin puede emitir una radiación electromagnética. Esa radiación depende de la temperatura, claramente, y esa radiación electromagnética es la que nosotros, o la que los sensores remotos pueden captar, y obviamente que cada material geológico emite una emitancia, así se llama la emitancia, en un rango del espectro magnético particular que nos permite a nosotros justamente detectar ese material geológico. Cuando digo material geológico, generalmente me refiero a las rocas, ¿no, chicos? A las rocas y a los minerales. ¿Qué más dice por aquí? Bueno, ahí están las dos, podemos decir los dos ejemplos, ¿no? Ese sería un proceso geológico de un huracán, por ejemplo, que es observado a través de un satélite meteorológico, como es el NOAA. El NOAA es un satélite meteorológico que se utiliza justamente desde el tipo geoestacionario que se llama, ya vamos a ver eso, mientras que el de la derecha, Mosaico Aster, por ejemplo, es un tipo de satélite que se encarga también de hacer un inventario de los recursos geológicos que tenemos, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, sería una serie de islas volcánicas muy cerca del Ecuador, donde podemos observar que tienen colores que no son, si ustedes se pueden observar, tienen unos colores bastante raros que no serían los colores de un volcán, ¿verdad? Ese magenta que se ve ahí es muy difícil observar en un volcán. Entonces ahí ya ustedes se van dando cuenta que los satélites pueden observar distintos rangos del espectro electromagnético que nuestros ojos no pueden observar. Nosotros solamente podemos observar en el rango entre 0.4 y 0.7
nanómetros dentro del espectro electromagnético, y que eso sería el rango del visible. En cambio, las imágenes o los sensores remotos que están adosados a las plataformas satelitales pueden observar un rango del espectro electromagnético mucho más grande. Y esa es una de las ventajas respecto, por ejemplo, de las fotografías aéreas. Solamente observan dentro del rango visible también, digamos. Pero no separa los distintos canales entre rojo, amarillo, rojo, verde y rojo, verde y azul. No separa ninguno de esos canales, sino que abarcan todo el canal. Eso se ve en escala de grises. Y ahí está, chicos, el electromagnético. Se los presento de nuevo. Seguramente ya lo habrán visto en física, en química, en todas esas materias, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso. El espectro electromagnético va desde los rayos gamma hasta los radios de las ondas de radio, prácticamente. Y en este sentido va aumentando la longitud de... Uy, muy brusco esa. Entonces va aumentando la longitud de onda y la energía va aumentando en este sentido, ¿no? Y mayor frecuencia, mayor energía, menor longitud de onda. Bueno, entonces, ¿dónde está el espectro visible? Donde nosotros, es el rango del espectro electromagnético que nuestros ojos pueden percibir. Acuérdense que nuestros ojos son como sensores prácticamente, sensores que detectan solamente una pequeña parte de este espectro electromagnético, y es la parte del espectro visible. Está compuesto, ustedes saben, ¿no?, por el azul, el verde, el rojo. La combinación de ambos que dan distintos colores, ¿no? Por ejemplo, entre verde y rojo da todo el rango entre amarillo y naranjas. Y entre el azul, después viene el ultravioleta, ¿no? Después del espectro visible viene el ultravioleta, y por el lado derecho, después del espectro visible, donde nosotros podemos observar, donde nuestros ojos están calibrados para observar ese tipo de ese rango electromagnético, después del rojo viene el infrarrojo, para adelante. Y acá está la cosa muy interesante que tiene esta plataforma, que pueden observar todo el infrarrojo. Además, no el ultravioleta, porque el ultravioleta es una radiación bastante, nadie se quiere meter con ultravioleta, sino que más bien todos los satélites generalmente observan desde el azul, o desde el espectro electromagnético o el espectro visible, hasta el infrarrojo. Acá hay una cosa que dice, por ejemplo, el infrarrojo próximo. El infrarrojo, a su vez, se divide en tres partes, en tres regiones. El infrarrojo cercano o próximo está muy cerca del rojo, por eso se llama infrarrojo cercano. Después está el infrarrojo medio, este va hasta el 1.3, por ejemplo. Este va desde el 1.3 al 3 micrómetros, obviamente. Después está el infrarrojo termal. El infrarrojo termal es el más lejano, digamos, y muchos de los satélites tienen sus bandas o también captan el infrarrojo termal. El infrarrojo termal es el rango del espectro electromagnético donde los materiales geológicos emiten una radiación electromagnética. Eso se llama termal. Como los cuerpos geológicos, cuando están a cierta temperatura, como ustedes saben, emiten una radiación electromagnética, y de ahí eso se dice la emitancia, como vimos hace rato, ¿no es cierto? El reflejado, todo esto es reflejado, el espectro visible es el reflejado, a partir del infrarrojo más o menos próximo, todo es emitido. O sea, cuerpos geológicos emiten esa radiación electromagnética, mientras que el visible, una partecita del infrarrojo cercano, es la que se refleja. O sea, que proviene del Sol, se refleja en los materiales geológicos, y los satélites lo que hacen es percibir la
la radiación electromagnética que se refleja en los cuerpos terrestres. Mientras que, acuérdense chicos, mientras que en el infrarrojo cercano, una parte del infrarrojo cercano y del medio termal son los que la radiación electromagnética que emiten los cuerpos geológicos, justamente porque tienen temperatura, están en 0 grados, digamos, 0 grados Kelvin. Cuando un cuerpo llega a 0 grados Kelvin, las moléculas dejan de tener actividad y deja de haber temperatura. Y ahí se deja de emitir una radiación electromagnética. Pero si tiene más de 0 absoluto, entonces puede emitir una radiación electromagnética que puede ser detectada por estos satélites, digamos. Ya vamos a ver en qué rango de temperaturas más o menos tienen los cuerpos rocosos esa emitancia, esa radiación electromagnética emitida, que se llama emitancia. Dentro del infrarrojo termal. Ustedes saben, ¿no?, que las cámaras termales que pueden detectar la temperatura también están basadas en este rango del espectro electromagnético, de la emitancia, no en el visible, digamos. Por eso los sensores, esos detectores de temperatura, pueden adquirir la radiación electromagnética en el infrarrojo termal. Y nosotros solamente estamos calibrados para el espectro visible. Y vamos a ver que eso no es una casualidad. Vamos a borrar todo. No es ninguna casualidad porque vamos a ver, esto es una curva, unas curvas de emitancias de radiaciones de acuerdo a la temperatura. Acá en la abscisa están las emitancias, estas son las longitudes de onda que emiten, y cada una de estas curvas son curvas de temperatura, y obviamente de emitancia, que me están dictando las emitancias. Por ejemplo, esta curva de 6000 grados Kelvin, dice estas serían las emitancias de 6000 grados, 6000 grados Kelvin, dice que emiten un cuerpo que está a 6000 grados Kelvin, emite principalmente en el espectro visible, entre 0,4 y 0,7. Un cuerpo que está más o menos a 6000, de 4000 a 6000 grados Kelvin. Tiene mucha emitancia, como está fijado acá en las ordenadas. ¿Dónde está? Tiene mucha emitancia en 0,4 a 0,7 en el rango visible. Si nosotros nos podemos observar, esa es la temperatura del Sol, o de la superficie del Sol. Por eso es que nosotros podemos observar el espectro visible, o la mayor parte de la radiación que proviene del Sol es en el espectro visible. La luz blanca, como se dice, porque si nosotros sumamos todo esto, es lo que da luz blanca. Sumamos todos estos colores del arco iris que nosotros observamos, y sumamos todo en una suma constructiva, digamos, o aditiva, no destructiva, podemos observar la luz blanca. Si es destructiva, observamos la luz negra, obviamente, ¿no? Entonces, esto sigue obviamente una ley de emitancia de un cuerpo negro, que sería la de Stephen Wolfman, ¿no? O Boltzmann, como ustedes quieran. Esa sería entonces la emitancia de un cuerpo, o la emitancia radiativa de un cuerpo que está a temperatura de 6000 grados Kelvin, que es la temperatura de la superficie del Sol. Entonces emiten principalmente en el espectro visible. Pero ¿qué pasa si nosotros nos sometemos, o qué pasa cuando un cuerpo está a la temperatura ambiente o normal? ¿En qué rango del espectro electromagnético produce su emitancia? Sería, por ejemplo, los cuerpos terrestres están a 300 grados Kelvin aproximadamente. 300 grados Kelvin. 300 grados Kelvin, generalmente los cuerpos tienen una emitancia en el rango electromagnético que va desde
el 7 o el 8, todo este rango, hasta el S más o menos, S14, 15. Vamos a poner una franja ahí para que veamos bien. Ese sería el rango de emitancias de un cuerpo que está a la temperatura terrestre, o de las rocas que están a la temperatura de la Tierra. Por eso los satélites, este es justamente el espectro del infrarrojo térmico, como habíamos dicho, el infrarrojo térmico, pero la parte más lejana del infrarrojo térmico. A ver si podemos volver al espectro electromagnético, o sea, acá, en este sector del 10.4, del 10.2, vamos a marcarlo, justo en este sector, desde acá más o menos. En el infrarrojo lejano se llama también, termal o lejano. Si este se llama infrarrojo próximo, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo lejano. Se llama infrarrojo